Bueno, empezamos un nuevo bloque de funciones. De análisis, pues vamos a empezar por ver las características globales de una función. La mayoría sonarán de cuarto, ¿no? Empezamos por las características de una función real, de variable real. Empezamos por el dominio. Recordad que el dominio de una función es el conjunto de valores de la x, de la variable independiente para los cuales existe la función, ¿no? Luego en el ejercicio 1 la estudiaremos de forma analítica, ¿no? Dependiendo del tipo de función del que se trate, ¿no? De las más básicas, ¿no? Funciones polinómicas no tienen problema, su dominio es todo R. Las funciones racionales, bueno, el dominio está siempre relacionado con las operaciones o suele estar relacionado con las operaciones que no pueden hacerse. Funciones racionales, ¿dónde me dan problemas este tipo de funciones? Donde se anula el denominador, ¿no? Pues son los puntos que no van a estar en el dominio, ¿no? Funciones irracionales, ¿dónde me van a dar problemas? Si aparece una expresión radical, pues depende del índice, ¿no? Si el índice es un número par, pues entonces solamente el dominio va a ser donde el radicando sea positivo. Y si el índice es impar, pues en principio no tengo problema. Dominio de la función, no, la raíz cuadrada, perdón, la raíz de índice 3, 5, 7 de cualquier número no hay problema, ¿no? Las funciones exponenciales, pues su dominio es todo R, ¿no? Todo donde exista en el exponente de la función. Recordad que funciones exponenciales son las que tienen la x en el exponente, ¿no? Y la base tiene que ser un número positivo y distinto de 1. Las funciones logarítmicas, recordad que aquí sí había problema. Bueno, recordad una función logarítmica era cuando la x estaba dentro de un logaritmo, la base del logaritmo tiene que ser mayor que 0 y distinta que 1, y recordad que el argumento tiene que ser positivo. ¿Vale? Observar que en las expresiones radicales es mayor o igual que 0, como veis aquí, pero cuando hay logaritmos es solamente mayor que 0. Y por último, las funciones trigonométricas, seno y coseno no dan problemas, su dominio es todo R. Y la tangente, si recordad que la tangente en pi medio radianes y en 3 pi medio radianes, o 90 grados y 270 grados, se iba al infinito, ¿no? Pues entonces en todos los puntos que no sean de la forma en radianes pi medio más k multiplicado por pi, siendo k cualquier número entero, son los puntos que no van a estar en el dominio, los puntos que me dan problemas al operar con ella, ¿no? Ahora haremos un ejercicio sobre vamos a calcular dominio en forma analítica y también en forma gráfica. Si seguimos trabajando características de las funciones, ¿qué es el recorrido o imagen de la función? Los valores que toma la función. Luego veremos gráficamente cómo calcularlo, ¿no? A partir del recorrido se calcula muy fácilmente la acotación, ¿vale? Mirando los extremos, pues del recorrido, el valor más bajo y el valor más alto, pues vemos si está acotada superiormente, inferiormente, si tiene supremo, si tiene ínfimo. Ya lo hemos estudiado cuando estudiamos los números y las sucesiones. Es muy parecido. Otro elemento que podemos calcular de las funciones es los puntos de corte con los ejes, ¿no? Con el eje X y con el eje Y, ¿no? Se pueden hacer de dos formas, observar gráficamente y analíticamente. Recordad que los puntos de corte con el eje X se hallaban haciendo f de 0 y los puntos de corte con el eje Y había que resolver la ecuación f de x igual a 0, ¿vale? Uno eran inmediatos, era calcular un valor numérico, mientras que el otro había que resolver una ecuación del grado que fuese, ¿no? La continuidad es otra característica que estudiamos el curso pasado. La continuidad gráficamente cuando la podemos dibujar sin levantar el lápiz del papel, y cuando estudiemos los límites un poquito más adelante, pues ya la estudiaremos analíticamente. Eso es el siguiente apartado del bloque, ¿no? El tema de la monotonía, del crecimiento, decrecimiento, etcétera, lo podemos ver gráficamente. Cuando una función es creciente, pues cuando al leerla va hacia arriba, ¿no? Cuando es decreciente, pues cuando va hacia abajo, ¿no? Son ejemplos de tramos decrecientes. También recordad que podían ser funciones constantes, ¿no? Cuando ni subían ni bajaban, ¿no? Cuando estudiemos derivadas, pues aprenderemos a calcular de forma exacta los intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, etc. Máximos y mínimos, máximos relativos y mínimos relativos. Recordad que máximo era cuando pasaba de ser creciente a decreciente, y mínimo cuando pasaba de ser decreciente
acreciente, ¿no? Pues en este punto tenía un mínimo local y aquí tenía un máximo local. Absoluto era cuando nos referíamos a extremos de un intervalo, ¿no? La acotación ya la hemos comentado. Los extremos absolutos también, si las funciones están acotadas, las podemos ver. El tema de simetría, gráficamente se ve cuando una función es simétrica con respecto al eje x, con respecto al eje de ordenada. Analíticamente, cuando hallamos f de menos x y vemos que coincide con f de x. Y simétrica impar, o sea, esto simétrica se llama simétrica par. Y simétrica con respecto al origen o simétrica impar es cuando f de menos x es la opuesta de f de x. Si represento así gráficamente, esto sería un ejemplo de función simétrica par, sería por ejemplo la y igual a x al cuadrado, ¿no? Con respecto al eje y, si la doblo por el eje y, las pegan bien. Y un ejemplo de función simétrica impar sería por ejemplo esta, ¿no? Pues todas las funciones pasaría por aquí, ¿no? Si la doblo primero por el eje y después por el eje x, pues va a pegar bien, ¿no? Esta lo vamos a hacer tanto analítica como si se presentase alguna la podríamos reconocer gráficamente. Y las funciones periódicas, bueno, que nos suenen, ¿no? Funciones periódicas cuando se repite cada t tramos de x, ¿no? F de x más k por t, siendo k cualquier número entero, es f de x. Las únicas funciones periódicas que vamos a trabajar con ellas son la función seno, la trigonométrica, seno de x, coseno de x, tangente de x y hay alguna rara por ahí también, parte entera o combinaciones con partes enteras que están, pero bueno, la que se repite cada intervalo de x, ¿no? Bien, pues corto un poquillo esta pequeña explicación teórica y pasamos a hacer el ejercicio 1, que es sobre dominio.